De Tocho. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast de Tocho, porque todos tienen algo que decir. Hola. Hola. Hola a todos. ¿Qué saludo tan dormilón acabas de hacer? No fue dormilón, fue concreto. Ok. Al punto. Hola. El punto era saludar y ya saludamos. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien. Bueno, pues acá andamos. Después de hacer un bonito pollito de colores, aquí andamos, ¿no? Sí, ¿cómo Después de esta Semana Santa. ¿Tuviste el domingo de la resurrección o...? Todavía no resucito, estoy esperando que... Estás en el proceso de... Habemos quienes nos tomamos más de 3 días, o al tercer mes damos más para el tercer día. Pero pues aquí estamos, es lo importante. Con todo el ánimo, como siempre. Claro que sí. Como debe de ser. Pues mira... Ningún participante de este podcast fue obligado. No es cierto. Nadie me ha sido obligado a participar aquí. Todos hemos, participante fue obligado ni maltratado en la realización de este podcast. No, hombre, hasta van a pensar que sí, ¿eh? Híjole. Que sí estás, Híjole. Nada más tantito lo normal. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te parece si empezamos con unas efemérides? A ver las efemérides de... Sí, por favor, porque no he podido dormir ya varios días. El día de hoy, 7 de abril, se celebra principalmente el Día Mundial de la Salud, conmemorado por la OMS desde 1948 para resaltar la importancia de la atención médica global. También es el Día Internacional de la Reflexión sobre genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda. En cumpleaños tenemos que Jackie Chan cumpleaños el día de hoy. También Brian, un saludo a Brian. Caray. Brian. ¿Qué películas has visto de Jackie Chan? De Jackie Chan, la es el Smoking, creo que se llama. La verdad es que creo que no he visto muchas y no me sé los nombres, pero sí veía su caricatura. Había una caricatura de Jackie Chan y esa sí la llegué a ver con mis hermanitos. No me encantaba. No era como porque yo quisiera, pero bueno, ya que la veía sí me atrapaba, la verdad, sí me entretenía. En un día como hoy, pero de 1947, fallece Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company, de esa gran empresa que se dedica a los autos. ¿Con algún auto favorito de Ford? Una Ford Explorer. No digo una Ford Explorer. La Ford Lobo también era buena, ¿no? No, la verdad es que no sé mucho de coches. No soy tan apasionada, la verdad. Y donde como hoy, Día de la Cerveza, Beer Day. Híjole, hubieran en Estados Unidos el Beer Day, se celebra la legalización. Beer Day. Es la legalización de la cerveza en 1933. Híjole, nos hubieran traído una chelita para celebrar algo. ¿Verdad? No, hombre, claro. Pana. Salud a los gringos. Y a los no gringos también. Y a los que están en Estados Unidos y lo pueden celebrar. Claro que por supuesto que desde luego que yes. ¿Qué te parece si para darle todo un giro más emocionante a este nuestro podcast querido y adorado, empezamos con un tema muy difícil de abordar? Pues más que difícil, yo creo que es controversial, ¿no? O sea, aquí entra en los puntos de vista de cada quien y lo mismo, no siempre estamos de acuerdo con... Estaba yo viendo y en algunos comentarios vi que tenía razón una persona en un comentario que decía que siempre te cuestiones lo que te hayan contado sobre historia, religión, política, o sea, lo tienes que cuestionar, porque si no, si te dejas ir por lo que te dicen todo... Yo creo que te tienes que cuestionar todo, hasta aunque no sea de ese tema, porque es como siempre dicen, ¿no? Existen 3 verdades, la tuya, la mía y la verdad. Entonces, y yo creo que es cierto, ¿no? En toda historia siempre hay 3 verdades. Entonces, hay que checar realmente, y afortunadamente somos seres pensantes, o en teoría, entonces pues es lo importante poder razonar cada quien y poder tomar tu criterio y tu punto de vista, que al final del día yo creo que es muy válido, ¿no? Exactamente. Pero si concuerdan conmigo, obviamente es más válido y más real. Mírala, nada más. ¿No le pierdes?
poquito, pero me voy a arriesgar para que vean que no soy mala onda. Pero bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Hoy vamos a estar hablando de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. José Doroteo Arango. De Arámbula. De Arámbula. De Arámbula. Bueno, eso fue lo que yo encontré, ¿verdad? Exactamente. Este personaje nació el 5 de junio de 1878 en la Coyotada, municipio de San José del Río, Durango. Así es. Su papá era Agustín Arango Vela y su mamá era Micaela Arámbula Álvarez. ¿Qué datos tienes del papá? Perdón, a ver, repítemelo. Agustín Arango Vela. Ok, ¿qué más información tienes del papá? Del papá no hay mucha porque se abandonó a los 5 hijos que tuvo la señora Micaela, se fue. Exactamente, fíjate que yo también fue lo que encontré y me llamó mucho la atención porque digo exactamente, ¿no? Dirían, hay por ahí un TikTok que dice que, decidida a gritar que Pancho Villa fue esto, lo otro, aquello y demás, obligada por la CEP a decir que fue un héroe nacionalista, ¿no? Entonces, cuando empiezas a investigar exactamente, y bueno, yo tomando el punto de la familia, pues es de padre ausente, efectivamente. Exactamente. Y de ahí, los datos que yo tengo, Joaquín, no es cierto. Es que exactamente de esa situación, de un padre ausente y de una familia disfuncional, por decirlo así, es de donde parte todo el problema y toda la situación que él vive, ¿no? Es parte de quererle encontrar porque igual en ese tiempo hay muchas personas que crecieron así y no se volvieron ni la mitad de lo que fue este loco. Porque, vamos, te voy a decir unas cosas, ¿no? Pues la historia lo tiene como considerado como un héroe, alguien que ayudó, hasta si lo quieres ver, un mal necesario. Él fue... Pues muchos lo llaman el Robin Hood mexicano, ¿no? Exacto, sí, entonces exactamente era así como que wow, alguien a quien se le ha engrandecido mucho. Sus crímenes pasaron desapercibidos porque fueron durante una guerra. Estaba la guerra de la revolución, por eso muchos de sus crímenes fueron casi no pasaron desapercibidos, todo eso. Pero bueno, adelante. Ok, bueno, pero exactamente, ¿no? Lo que comentábamos, exactamente todo inicia porque tiene un padre ausente. Fíjate que yo lo que encontré es que no se sabía a ciencia cierta si fue abandono o el papá murió. No, el papá los abandonó. Bueno, eso fue lo que yo encontré, yo te estoy compartiendo. Yo les voy a pasar. Por ejemplo, de ahí, bueno, exactamente ya lo dijimos, pero como tal no lo hemos confirmado, el señor José Doroteo Arango es el héroe nacional que hoy conocemos como Francisco Villa o Pancho Villa. Y, por ejemplo, yo la información que tengo es que él a los 14 años se va de su casa, porque lo que comentaba es que exactamente sus familiares más cercanos, tíos, y su mamá, pues tratan de llevarlo por el buen camino, pero siempre fue muy rebelde, siempre fue muy osado. Entonces a los 14 años se va de su casa y se va, obviamente llega con algunos bandoleros que en esa época existían por ahí, que se dedicaban a asaltar, que se dedicaban a robar ganado, y ahí es donde conoce al verdadero Francisco Villa Hernández, quien fue para él su figura paterna. Exactamente. Pero que fue un bandolero también de lo peor, pero bueno, en esta persona encuentra esa figura paterna, sin querer romantizar, porque luego salen otras personas a decir que ay, pobrecito, también lo van a querer hacer piloto, ¿verdad? Ahí te voy a decir exactamente, tienes unos datos muy, muy increíbles. Y por ejemplo, el verdadero Francisco Villa era de Zacatecas y nace en 1851. Exacto. O sea, era un señor ya, por eso te digo, fue como tu tarea. Claro que hice mi tarea. Entonces, efectivamente, es como por decirlo así, su imagen, pero pues obviamente al ser una vida de delincuente, pues es una realidad que se fue haciendo una persona sin escrúpulos, que también ayudó mucho eso a la guerra de la revolución, ¿no?
Sí. El Pancho Villa, el verdadero Pancho Villa, él hasta cierto punto de su vida era padre de familia y hijos, pero no encontré las razones. Se murió su esposa e hijos se murieron. De ahí él se vuelve bandolero y es cuando empieza Ujú. él a delinquir. El Doroteo Arango, sus papás, su mamá no, pues era su mamá porque su papá no estaba, te repito, los abandonó. El Doroteo Arango nunca fue a la escuela. No, Exactamente, ahora sí como dijera la canción, él aprendió de grande, porque las letras no entran cuando tienes hambre, ¿no? Y ok. y te voy a contar algo de algunos personajes que fueron amigos de él en su adolescencia, y vas a ver hasta los apoditos, vas a ver, ¿no? A ver, Mira, esta podría decirle fue el como, cacas. Ah, no, ¿verdad? fue su No, ¿verdad? Ese es su otro. primera bandilla, algo así, Ujú. que era un joven que se llama Miguel Vaca Valle, Manuel Vaca, que le decían Mano Negra. ¿Es porque era Ah, morenito? Ah, no, no es cierto. luego tenía a su amigo que le decían el Mocha Orejas. Ay, no sé, pero él se apellidaba Uribe, no me acuerdo bien el nombre. Y Tomás Ok. Urbina, esos eran como que fueron sus primeros amigos en hacer cosas raras, ¿no? Que cosas En delinquir. en delinquir. Ya posteriormente es cuando se encuentra, se entra al clan de Pancho Villa. Mira, te voy a leer un poquito de lo que también anoté. Ok. Mira, Pancho Villa, mientras algunos recuerdan como él el Centauro del Norte, un héroe que luchó contra la opresión, otros lo señalan como un líder violento que cometió crímenes que marcaron a generaciones. En nuestro episodio vamos a ver algunos delitos que se le contribuyen. Mira, vamos a ver. Ah, Por ejemplo, tú sabes que también en su vida personal, antes de que entremos a los crímenes, ujú. por ejemplo, está la frase muy famosa que dice, ¿no? Como Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla, ¿no? Genial. Pero es porque exactamente a Pancho Villa pues le gustaban mucho las mujeres. Pero bueno, lo que en ese entonces era, pues bueno, yo no creo que fuera común y normal, pero bueno, dicen que se le achaca que se casó de 26 a 37 veces, pero que en realidad hay quienes dicen que no, que fueron hasta 75 matrimonios los que él tuvo, pero sus matrimonios eran con niñas desde los 13 hasta los 17 años, digo, igual a lo mejor hubo alguna más grandecita, pero entonces, También por ahí creo que hubo muchas. es el personaje que más hijos ha tenido, que se le contabilizan más hijos. O sea, no recuerdo bien el dato, Pues pero imagínate si el dato dice que fueron de 26 a 37. Estamos hablando que mínimo se casó 26 veces. Ponle que de ahí hijo por matrimonio, o sea, ya estamos hablando de bastantitos, ¿verdad? Pero bueno, mira, te voy a y leer. quería que le alcanzara el dinero, pues con razón quería más tierra. Sí, pero ya ves que se dedicaba a expropiar las tierras, a quitar las Sí, tierras sí, sí, sí. y matar a los dueños. Hacendados. Mira, Ah, y otra cosa, fíjate que antes, perdón, es que es mucha información la que tengo, entonces ya, es ya demasiada no sé. información que hay de Sí, este sí, sí, señor, la ¿eh? verdad es que sí No, es como eh, que yo siempre había pensado que era como más famoso Emiliano Zapata, no. pero sí creo que ahí me voló más la cabeza con la información de Francisco Villa, bueno, de Doroteo De Arango, Doroteo Arango, que le cagaba que le dijeran Doroteo Arango. pero pues así se llamaba, ¿verdad? Y a veces pues se me fue, fue tanta que ya la perdí. Que, bueno, te comentaba que ya ves, no, en serio, sí, ya se me fue. Agárrelo, Bueno, agárrelo. bueno, te voy a leer tanto a ver si te acuerdas. A ver si me acuerdo qué estaba diciendo. A ver si me pueden soplar en qué me quedé, por favor. Antes de convertirse en el líder revolucionario Doroteo Arango, su nombre real vivió una vida marcada por la pobreza y los conflictos. Entre 1901 y 1909 se le atribuyen al menos 4 homicidios, 10 incendios premeditados y diversos robos. Mm, Ahí, por ejemplo, dice que de los asesinatos, ¿no? Que se le ujú. atribuyen algunos asesinatos. También fíjate que de la información que encontré es que cuando él huye es porque supuestamente en la versión, obviamente como parte para que él siga siendo un héroe, es que él mata a un hacendado
queriendo defender a una de sus hermanas porque este hacendado la quería abusar. Supuestamente esto ya fue comprobado por cronistas que no fue cierto, Es falso que eso eso. es completamente falso, que eso Falso. solo lo hicieron exactamente pues bueno, para que la historia del héroe siga siendo real y volvemos al mismo, o sea, Sí, para que vean cómo eso de querer hacer víctimas a los victimarios ha sido de toda la vida, solo necesitan que no lo hagan público. Exactamente, no, nada que No, ver con ese no, tema. pero bueno. Ahora sí continúa. Eso era lo que quería decir. Uno de los hechos conocidos de esa época es cuando en 1910 quemó la alcaldía de Rosario, robó el sello oficial para fabricar documentos falsos y desvivió al dueño de un rancho y a su hijo. Ay. Una fichita, señor. Aquí surge la primera discusión para algunos. Estos actos fueron respuesta a las injusticias que sufrió y a la opresión del sistema porfirista. Para otros se trataron de delitos comunes que no se pueden justificar por ningún motivo. Es importante recordar que en esta época las fronteras entre la venganza personal y la lucha social a veces eran difusas, pero eso no significa que los hechos dejen de ser crímenes según las normas legales y éticas. O sea que no, él pensaba que, bueno, más bien para la historia, los libros que nos enseñaron de chicos, es que no, pues es que él sí mataba, ¿no? Pero es que lo hacía nada más a los malos, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, hay que ser reales. ¿Tú alguna vez viste en un libro de la SEP, de nuestra querida, amada y adorada SEP, que te mencionaran que él mató antes de que él llegara perdón, de que desvivió, de que desuscribió de la vida a alguien, no. Claro que no, o sea, muy... te digo así como que, ay, estaban cansados de las injusticias, y estaba cansado de ver a su pueblo sufrir, no, estaba cansado de ver que otros los hicieran sufrir, a él lo que le gustaba a él hacerlo sufrir, no que alguien más le hiciera la chamba, hasta eso era didáctico el muchacho. Y era una persona que no, hombre, yo creo que si no hubiera sido en esa época, él podría haber sido uno de los asesinos seriales más, porque mató a mucha gente y a las mujeres las mataba de una forma bueno, muy... serial no, porque no es como que tuviera un patrón, ¿no? Pero sí, efectivamente, él fue asesino y también fue violín de 4 cuerdas a muchas mujeres, niñas, ¿no? Lo que comentábamos. Aparte, por ejemplo, en ese entonces obviamente no existía la palabra xenófobo ni el racismo como tal, pero también fue considerado una persona racista y xenófoba, sobre todo con los chinos y los españoles. En Torreón, si no mal recuerdo, fue cuando fue como una cacería contra los chinos principalmente, ¿no? Y miren, si ahorita viviera, que viera que ya nos invadieron, que fuera al centro tantito, no hombre, nos quedaríamos sin chinos. Sin chinos y deja de los chinos, las cosas, sin tantas cosas, imagínate. Híjole. Mira, ahora te voy a contar unos crímenes durante la Revolución. Ok. Durante la Revolución Mexicana, la violencia se extendió por todo el país y las tropas de Villa no fueron la excepción. Uno de los episodios más tristes es la masacre de San Pedro de la Cueva, en diciembre de 1915 en Sonora. Como represalia por un ataque en el que murieron 6 de sus hombres, su sobrino ordenó fusilar a 80 a 85 hombres del pueblo, y algunos testimonios indican que también murieron menores. Poco después, en enero de 1916, ocurrió la masacre de Santa Isabel. Sus hombres detuvieron el tren y ejecutaron a 16 de los 17 estadounidenses que viajaban, quienes habían sido invitados por el gobierno para abrir una mina. Solo uno sobrevivió para contar lo sucedido. Mi hijo hasta lo dejó vivo. Para que pudiera contar su hazaña. Sí, no, pues yo considero que fue una persona muy sanguinaria, muy violenta. Entonces, fíjate, también eso no me salió ahorita en esta investigación, ya no los pude encontrar, pero a mí sí me llegó a tocar ver bueno, es que hoy con las redes sociales te enteras de historias de tantos lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando es que mi abuelita me contaba que cuando mi bisabuelita, ¿no? Así que cuando precisamente cómo las tenían que esconder a las mujeres porque llegaban los revolucionarios y llegaban
Ah, a abusar de las mujeres, se llevaban a las que les gustaban, o sea, era una situación muy fea y obviamente si alguien se oponía, llámese papá, hermano, primo, tío, esposo, no, desvivía. lo desuscribían Es de que, esta vida. Entonces, pues sí, sí les hacían la desdivisión. Entonces, imagínate cuántas niñas no fueron. también se le atribuye la masacre de soldaderas en diciembre de 1916, cuando ordenó matar 102 mujeres que acompañaban a las tropas enemigas como venganza por una derrota. Además ya perdía mucho, ¿no? Además hay registros de masacres de prisioneros y civiles en la toma de Zacatecas, así como secuestros, extorsiones y uso de violencia sexual como táctica de guerra. Según investigaciones, se han documentado al menos 50 casos de crímenes en las que desvivieron alrededor de 1.550 personas, aunque se estima que la cifra podría ser mayor. Uh-huh. Fíjate que un historiador que ha estado muy pendiente e investigando mucho su vida Uh-huh. es Rey de Cel Mendoza, que él es el que a últimas fechas, bueno, por ejemplo, ha estado como investigando más, y es lo que decía, pero aparte, sí se ensañó mucho también con los civiles, porque exactamente, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues estaba peleando en una guerra, es obvio que va a haber bajas tanto de un lado como del otro, pero aquí él ha hecho mucho hincapié en que es contra los civiles principalmente. De hecho, dice que su momento más fuerte contra los civiles fue de 1913 a 1923, entonces hablamos que fueron 10 años que estuvo, que yo creo que fue en su apogeo, ¿no? Claro, sí. Y otro dato también hay curioso que él sí no podía contra los ejércitos. El ejército ya era ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo el nombre, pero exactamente él no, él nunca pudo. Siempre salió derrotado cuando se enfrentaba contra el Ejércitos. ejército. Contra los civiles, como lo dices, ahí sí ganaba y los hacía como quería, les robaba sus tierras, pero ya contra los ejércitos, nada más no, ¿eh? Pues porque no tenía esa preparación, o sea, sí fue astuto y fue la escuela de la vida lo formó de cierta manera, pero pues sí no tenía una preparación realmente ni militar, ni social, porque pues volvemos a lo mismo, imagínate a los 14 años salir por la razón que haya sido, si huyó, si lo corrieron, si ya no, o sea, no es lo mismo definitivamente, ¿no? Te voy a contar una anécdota que de los datos de donde lo estuve leyendo, estuve sacando Uh-huh. algunos, estos datos que estamos viendo vienen en el libro de Crímenes de Francisco Villa. Ahí cuenta, ay, se me olvidó anotar ese nombre. Es que te digo que sí es bastante Sí, información, sí, sí, la verdad es que sí es pero una bastantita. anécdota es que el señor llegaba y mataba como siempre, ¿no? En esta ocasión llegó una señora y le dijo que no matara a sus hijos, ¿no? Y él le dijo, no, a mí no me importa quién sea, yo los voy a Uh-huh. matar, ¿no? Entonces esta señora le dijo, ay, Doroteo, eres de no sé qué, eres de lo peor, que no sé qué. Fíjate, él agarró y dijo, llévense estas 3 mujeres, van y les prenden fuego ahí en el panteón. Pues ya dicen que ahí van los que encargados de hacer esa cosa, ese acto tan Ese cruel. trabajito que les habían encargado. Entonces que llegan y las empiezan a rociar, yo creo con aceite, con algo combustible Algún de la época. combustible. Uh-huh. Y pero cuentan que los mismos, los que iban a hacer ese acto no quisieron hacer la chamba, entonces perdieron los cerillos. O sea, ellos a propósito perdieron los cerillos, siendo cómplices de él. Se les hacía algo tan cruel que él iba a hacer que dijeron, no, no, no. Entonces a la hora de Y por nada, ¿no? O sea, no es sí, que les hubieran hecho algo. entonces a la hora de que están ahí las señoras que no sé qué, no, pues no hay cerillos, no hay cerillos, no hay cerillos. Entonces que la señora se prende firme y le dice, mira, aquí están los cerillos. Préndelo y matan, pero tú préndelos. Y échame más,
más sé, líquido. no sé lo que Porque ¿sabes por qué? Porque la señora era la dueña como de, ponle tú que tenía una ferretería en ese tiempo, ¿no? Entonces llegaron y la saquearon y con el líquido que ella tenía, ese combustible, la rociaron y le dijo, y a mí me prendes con ese combustible, y échame más, porque al fin es mío. Y la prendió a la señora. Obviamente dicen que te digo, eso es una anécdota Qué prendida, ¿no? que las otras dos señoras, pues sí, gritaron, No corrieron manches, y se que te estaban dando. prendan a ti, a mí no. Pero ella se quedó así, mira, paradita y no dijo nada. Estoica. Así, parada, historia que se queda así, no dice nada de nada. Dice, ¿qué óvole? Es que definitivamente la historia nunca le ha hecho justicia a la mujer, perdóname, pero exactamente. ¿Cuántos héroes revolucionarios de la independencia y demás hubieran querido tener el porte y los tamaños que han tenido tantas mujeres a lo largo de la historia? Pero bueno, esa ya será otra historia. Y ya eso del feminismo luego lo hablamos, por favor, porque... Pero no, sí, la verdad es que... Sí, yo sí es lo que... Los datos que arrojan es que, te digo, le gustaba torturar a la gente, que le gustaba, pues sí, tratarla Era mal. muy sádico, era... Exactamente. Entonces, fíjate, él muere porque lo emboscan. Él iba a una reunión familiar, a una comida familiar, un evento familiar, y lo emboscan. Sí. Y entonces, pues ya obviamente lo desuscriben de esta vida, pero al momento de que ya estaba y todo eso, le quitaron la cabeza. Le quitaron la cabeza y no fue por buena persona, ¿verdad? No. Definitivamente no fue por buena persona. Obviamente es lo que te digo, si nos vamos, fíjate que bien dicen, ¿no? La historia la escribe el que gana definitivamente y siempre es a conveniencia de alguien, ¿no? De quien tiene el poder, el dinero y el mando, ¿no? Porque pues te digo, toda esta información no es algo que con lo que creces, ¿no? No es algo como que te digan, o sea, pues era un ser humano hijo de su mamá, pariente de su papá, pero dentro de su hijez, pues ayudó a México en X o como todos los seres humanos, ¿no? Que tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo, pero no al contrario, que era así como que, no, hombre, es que él era, y les quitaba a los ricos para darles a los pobres. No es cierto, o sea, la realidad es que era para él, era por él. Exactamente. O sea, obviamente pues ya les tocaban las migajitas a los que estaban ahí alrededor y pues ya se sentían diferentes, pero fíjate nada más. No es la cosa como tal. Ante estos hechos, la opinión está dividida. Por un lado, hay historiadores y sectores de la población que consideran que Villa fue un héroe que luchó por las tierras y los derechos de los campesinos, que se levantó contra el gobierno opresor y sus actos fueron respuesta a la violencia que también sufrieron sus seguidores. Argumentan que en los tiempos de guerra las reglas cambian y que las acciones fueron parte de la lucha por un cambio social. Por otro lado, otros investigadores y organizaciones de derechos humanos señalan que muchos de sus crímenes no fueron actos de guerra, sino atrocidades que violaron los derechos más básicos de las personas, incluidas mujeres y niños, personas que no estaban involucradas en el conflicto. Destacan que la violencia no se justifica por ningún fin, que es importante recordar a las víctimas, no solo a los líderes revolucionarios. Definitivamente. Y fíjate, yo tengo la teoría de que si tú a un alumno en secundaria le contaras la historia tal cual es, si tú le hablaras de esta doble vida, de esta doble moral de Doroteo Arango, te puedo asegurar que sería mucho más interesante para los adolescentes, sobre todo, hablando de niños de sexto y de secundaria. Yo creo que sería más impactante y sería algo mejor para ellos, o sea, sería algo que pudieran retener, sería interesante, sería el chismecito, si quieres hasta el morbo, pero nos quieren vender a alguien, ay no, o sea, en esta vida quién va a ser así bueno y piadoso y al 100%, nadie lo es, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, somos seres humanos con muchos defectos, con nuestro lado de luz y nuestro lado de oscuridad, ¿no? Entonces, definitivamente yo siento que si fuera un poquito más, si fueran más reales,
eso nos ayudaría también, ¿no? A conocer. Y decía una serie que tú ves mucho, ¿no? El que no conoce su historia está Condenado a condenado repetirla. a repetirla. Entonces, es cierto, ¿no? Por eso luego nos vamos con héroes falsos, de ay, pobrecito, sufrió, pero míralo, salió adelante y logró esto, no, o sea, no. Como tú decías al principio, una cosa no justifica otra. Entonces, exactamente, pues hay historiadores que están a favor, hay historiadores que están en contra, hay personas que están, o sea, porque hablamos lo mismo aquí, hablamos como personas pensantes, ¿no? Cada quien tiene su criterio. Y, A mí, y en mi muy particular punto de vista, fue un villano, a como lo quieran ver. sí, no tiene Para nada mí de no héroe. tiene nada Pero de héroe. exactamente no se... Yo creo que lo único heroico fue que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, pero nada más. Y que pues exactamente a los 14, 15 años le perdió el miedo de echar la bala y andar de ahí de argüendero. Y yo creo que ese fue su mayor mérito. Entonces que a lo mejor pues no tenía ¿qué perdía? no tenía nada O que sea, ¿qué perder, ¿no? perdía? No es que me fuera a llorar mi mamá, no es que si le hacían algo a mi Ay, mamá, me vale. Si le en, hacían algo a en, mis hermanos, me vale, ahí están. ahorita que hablas de eso de la mamá, Ujú. fíjate, ellos dicen que fue a o sea, la historia de que él sí fue al funeral de su mamá, que estuvo en el funeral de su mamá, Pero ¿a qué fue? pero no fue al funeral de su mamá, él no estaba ahí en el funeral de su mamá, él estaba a muchos kilómetros de ahí matando a una señora llamada Natividad Bustamante. O sea, en la historia él te la cuenta que sí estuvo en el funeral de su mamá, que viajó mucho tiempo, muchos kilómetros para estar en el funeral de su mamá. Eso tampoco es cierto. Él estuvo Falso. en otro lado, ¿me entiende? Como les digo, pues a lo mejor no somos expertos en la materia ni nada, hemos estado No, investigando muy definitivamente poco. no. La verdad nos quedamos cortos con todo Pero es este para que también tema. ustedes investiguen. Volvemos a lo mismo. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Sí, no se queden con lo que... Entonces, eso es lo bonito. Y ya con el internet, ya podemos, Ah, es eso, que despierte nuestra curiosidad y su curiosidad de que puedan investigar un poquito más, que no se queden nada más con esto, para que ustedes nos dejen aquí en los comentarios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Héroe o villano? exactamente, mira, como hemos visto, la figura de Pancho Villa es muy compleja y no solo se puede reducir en una sola etiqueta. Sus actos tuvieron un impacto profundo en la historia de México, pero también dejaron una estela de dolor y muerte. Es fundamental analizar estos hechos con objetividad, consultando diversas fuentes y recordando que la historia no es blanca ni negra, sino que está llena de matices. Lo más importante es aprender del pasado para no repetir los errores, ¿verdad? Como te decía, y Estoy en todo. Ah. construir un más justo y pacífico. Pues mira nada más esta historia del señor Doroteo, José Doroteo, Doroteo Arango de José Arámbula. Doroteo, que le Y cagaba Arámbula, su sí. nombre, pero pues así se llamaba, Pues es yo que sé sí, cómo. José Doroteo. Y tal vez sí pueden decir todos, no, es que le creció, El único que me gusta es Teo. Ah, Teo. pero te vuelvo a repetir, pues hay mucha gente que no, que a la fecha yo también crecieron sin papás, todo y no se vuelven. Y te digo, al final de cuentas, yo lo que te digo, hacemos, o yo hago mucho hincapié en decir, o sea, analicen siempre la historia y vean todo, porque no podemos engrandecer a gente que no, porque sí lo seguimos haciendo. Hace poco sucedió con un preso y que ya le quieren llevar despensa, Ay, no. muchas situaciones así, digo, ese ya lo podemos hablar después, pero es eso, o sea, analicen a profundidad, porque todos, todos tenemos problemas, todos tenemos una historia traumática, definitivamente, unas, sí, obviamente unas son mucho más fuertes que otras, pero tú no sabes lo que para mí puede ser una tontería, para ti puede ser un detonante, pero no por eso vamos a justificar, Sí, ¿no? no. Entonces, y no engrandecer si no se merecen. Entonces, ojalá eso pudiera cambiar, ojalá, o sea, han cambiado y han buscado manejar tantas veces los libros de texto, pues ojalá algún día se nos pueda hablar con la verdad. Aparte, recuerda que eso de engrandecer y a quienes no es polémica y pues en este caso pues atrae vistas y todo eso. O sea,
definitivamente podemos estar, yo estaría en contra de que le des el micrófono a cualquier hijo de vecina para que diga sus hartas de tonterías, pero pues esa persona lo hace sin ningún control, sin un, Sin ningún escrúpulo, perdona. exactamente no tiene escrúpulo. Pero bueno, Algún día tendremos un debate para ver esos porque próximamente. hay podcasts de expresos y todo eso que la verdad dejan un buen sabor de boca. Y yo siento que los que hacen desde la presión, nada más, ¿no? No tienen Pero tú lo has dicho, es un expreso. En teoría es alguien que realmente ya pagó. En teoría, tendríamos que analizar porque cada caso es muy diferente. Pero bueno, eso ya lo dejaremos a gusto de cada quien y para otra ocasión. Para otra ocasión, me parece perfecto. Pues mira, yo creo que por hoy, ¿qué te parece si ahí lo dejamos? Ahí lo dejamos. Ahí los dejamos, pues dejamos Que lo analicen, que lo consulten con su almohada. Que compartan el video. Por favor, que le den like. Denle like, que se suscriban. Un que se lo manden a su hijo si quieren que aprenda un poquito más de historia. Un saludo a nuestros seguidores. ¿A quién le quieres mandar un saludo? Yo quiero mandar un saludo a Cami, un saludo a Isabela y al buen amigo Brian, chivo hermano. Abrazo. A una pulguita por ahí también. Pulguita. Y a todos los que ojalá que ahí sea un minutito que de, se vuelvan de ahí nos dejen en los comentarios para saludarlos. Les mandamos un besote. También cantamos las mañanitas si es necesario. Sí, no, la verdad es que no, porque no queremos que se vayan. Pero no haremos cualquier bulla, Entonces, una bulla a mi Brian, que hoy cumpleaños. ¡Bravo, Brian! Felicidades, Brian, una vez más. Y bueno. Eso es todo por hoy. ¿Te parece? Adiós. Bye.